Bienvenidos amigos, los saluda Guillermo Rolando de Productos Naturales Pirámides. Nuestra intención, la intención que tenemos nosotros es grande. Hay muchas inquietudes a lo largo y ancho de este mundo. Mucha gente tiene muchos problemas y no saben cómo solucionarlos, cómo arreglarlos. Se ponen a filosofar acerca de lo que viene a ser la vida, qué es la vida, para qué estoy acá. Incluso escuchamos a los muchachos muchas veces que hablan cosas un poco raras, ¿no? ¿Para qué me has traído? Yo no pedí venir a este mundo. ¿Por qué? Porque en apariencia, solo en apariencia, vivimos en un mundo muy limitado donde nuestra economía, nuestra salud no anda muy bien. De repente la política no nos gusta, no va de acuerdo con nuestras ideas y así. Los estudios se complican porque no tenemos tiempo, tenemos mucho trabajo y hay una serie de situaciones que se agravan en la vida, llevándonos a una vida un poco opaca o de mediocridad o de no conseguir lo que nosotros deseamos. Ahora se habla mucho acerca de la manifestación, de la ley de la atracción, se habla mucho del magnetismo y todo lo demás, pero vemos tristemente de que no funciona. Y yo no digo que no funciona en el sentido de que en realidad no funciona, pues sí funciona. Sí funciona, el asunto está en que no hemos escarbado bien, no hemos estado buscando adecuadamente, ni entendemos cuál es el principio. Estamos solamente con la punta del iceberg, pero no nos damos cuenta de todo el tremendo cuerpo que tiene debajo del agua. Y entonces, al no tener ese conocimiento, pues nos perdemos. Y entonces es algo así como si comenzáramos un tipo de estudio en el 5.º capítulo, lo cual no nos va, claro, nos va a dar luces, pero como dicen, una verdad a medias al final resulta siendo una mentira y entonces no nos conviene. Entonces yo quiero hablar acerca de eso para tratar de que cada uno solucione ese aspecto negativo o de mediocridad que tanto nos desanima y que nos deprime y hasta nos lleva por unos caminos que muchas veces nosotros no queremos. Pero para empezar esto tenemos que empezar sabiendo cuáles son nuestros inicios. Y ojo, que yo quiero que se entienda de que yo no estoy hablando de religión, ni pertenezco a ningún grupo espiritual ni nada por el estilo, pero también sé que si queremos hablar de materia y si queremos hablar de abundancia y si queremos hablar de materialidad, tenemos que ir entendiendo que la materia empieza por lo etéreo. No es al revés. Nosotros tenemos el concepto, la percepción de que todo, la materia, y entonces cuando jugamos con lo que es el asunto de la mente y yo lo decreto, y yo decreto que quiero esto, yo decreto que quiero aquello, es ese 5.º capítulo del que les hablo, ¿no? Entonces uno no entiende cómo es esa cuestión de los decretos, ni de la ley de la atracción, ni de la abundancia, ni del materialismo, ni de nada. No entiende nada. Entonces, de todas maneras tenemos que ir por ese ángulo, ¿no? Por eso es de que mucho de la religión, por ejemplo, se tiene muchos problemas con el materialismo, ¿no? Y entonces hay mucha gente que cuando escucha la palabra religión, pues no le gusta y no quiere seguirlo. ¿Por qué? Porque se convierte en algo inocuo, algo aburrido y algo que no nos conviene, por último, ¿no? Porque es algo así como hablar de pobreza y seguir con lo mismo, y entonces ¿para qué lo necesitamos? Pero tenemos que entender de que nosotros no vamos a hablar de eso, pero que definitivamente si queremos entender lo que es la mente, lo que es la abundancia, ¿no? Tenemos que hablar de todas maneras de los éteres, lo que ahora se conoce como lo cuántico, ¿no? Tenemos que entender eso.
Y entonces me gustaría mucho darnos un pequeño paseo por lo que viene a ser el principio, el inicio, porque tenemos que entender qué es Dios, porque Dios no es un quién, es un qué. Y entonces por ahí la ciencia nos dice que no, que el Big Bang es una demostración científica de que Dios no existe, lo cual es ridículo, absurdo, tonto, por decirlo menos. Entonces el Big Bang es todo lo contrario, porque no puedo yo creer que el Big Bang sea una explosión X que se inició de la nada y esa explosión comenzó a generar una serie de planetas que ordenadamente siguió una órbita creando sistemas solares, después de ahí creando galaxias, pléyades, y después las galaxias se han ido acomodando poco a poco por un lado y por otro lado ordenadamente, pero fue de casualidad, lo cual es hasta loco. Entonces eso no tiene nada que ver. O si no, la teoría de la creación, ¿no? O de la evolución, ¿no? De que el hombre proviene del mono y hasta ahora no encuentran al eslabón perdido y todo ese tipo de cosas. No nos vamos a detener mucho en esto, porque si no, no va a cumplir el objetivo que nosotros deseamos. Pero tenemos que ir entendiendo qué significa la evolución de la conciencia, porque si queremos hablar de cuál es el fin, cuál es el objetivo de nosotros en este mundo, tenemos que entrar por ese lado. Entonces, por eso se dice, acá tengo un papelito que estoy escribiendo algunas palabritas importantes, y para no quitarles el alma, ¿no? El espíritu de la letra, dice: la más peligrosa de las locuras es la sabiduría corrompida. Y eso es cierto. Eso es cierto, porque muchas veces creemos que la conciencia es lo mismo que la inteligencia, y la inteligencia se corrompe y la conciencia no. Entonces quiero dejar en claro que nosotros hemos venido para evolucionar, para hacer de que esa inteligencia se convierta en conciencia, pero para esto tenemos que ir entendiendo lo que es el Big Bang. Entonces el Big Bang es la creación del universo, que ojo, el universo es el pensamiento constante de Dios. Entonces es una parte vívida, es una verdad, es la conciencia de Dios. Entonces ese universo, en ese universo han venido pues como les repito, han venido los planetas, han venido los satélites, las galaxias, etc. Llegó el momento en que teníamos que venir nosotros, las almas, los seres vivientes, para poblar ese universo. Entonces, nosotros andamos creyendo de que esos millones y millones de planetas, nosotros nomás existimos, y después el resto está por ahí como campanitas, como lucecitas que nos alumbran, y eso no es verdad, porque todos esos planetas, la gran mayoría, está poblado. Pero lo que nos corresponde a nosotros, lo que nos corresponde es que nosotros cuando vinimos aquí, vinimos como chispas divinas. Por eso es que en los libros sagrados hablan de nosotros como que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando hemos venido nosotros como chispas divinas, ahí es donde comienza este asunto cuántico acerca de las dimensiones, porque hablamos de que si hemos provenido de Dios, hablamos de la ley única, que es la ley del amor. Entonces, de esa ley única necesitaba que nosotros en ese estado de inocencia desarrollemos la conciencia. Eso es fundamental para entender lo que es Dios, lo que es el universo y lo que es, por qué es que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Entonces de esa ley única bajamos a la ley 3,
a la ley 6, a la ley 12 y a la ley 24. Correcto, hasta ahí no había ningún problema. Y en la ley 24 es lo que describen las Sagradas Escrituras, que en la ley 24 pues estaba el paraíso. Estuvimos muy bien en el paraíso, cumpliendo los objetivos y necesarios, pero sucedió de que tuvimos un problema, desobedecimos la ley y entonces cometimos un gravísimo error y pasamos de las 24 leyes del paraíso, pasamos a las 48 leyes. En las 48 leyes, que es donde vivimos ahora, que ya en programas sucesivos vamos a enumerar cada una de las 48 leyes y las vamos a explicar. Entonces, en las 48 leyes ya viene la ley de la gravedad, porque antes estábamos en la levitación, ¿no? Y entonces, cuando estamos nosotros con las 48 leyes, ya nos dieron, ya duplicamos el materialismo. Pero ese duplicar del materialismo no implica que nosotros hayamos dejado de lado básicamente esa ley 3, ¿no? Y esa ley 3 viene a ser Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se dice 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Ese es el pueblo de Israel que nos señalan en estos libros. Pero Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, le atribuimos a personas, a personajes notables de nuestra historia, y eso no es tan cierto como nosotros creemos. Es cierto para ellos, pero también es cierto para nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? De ahí es donde viene lo que se llama el pueblo de Israel. Is significa Isis, que es madre, que es Espíritu Santo. Ra, que viene a ser el hijo, que viene a ser el príncipe, que es el alma. Y él es el Padre, que es el Espíritu. Ese es el pueblo de Israel, no es el pueblo que está en el oriente, que todos nosotros vemos ahora que tienen problemas, guerras y etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una forma de hablar acerca de nosotros, que si nosotros pudiéramos entender todos esos libros sagrados y lo leyéramos con el espíritu de la letra y no con la letra muerta, entenderíamos la maravilla de lo que somos nosotros en realidad. Entenderíamos muchas cosas. Entonces, esto de la ley del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, el pueblo de Israel, ahí es donde está la clave del despertar de la conciencia. Porque estamos hablando de que hemos venido a este mundo con dones, con virtudes, con poderes. Y entonces yo diría que este tema se llamaría la evolución de la conciencia. Porque hay que entender una cosa, que la inteligencia es una cosa y la conciencia es otra cosa. Para que se pueda entender, nosotros como alma podemos ser inteligentes, pero no como alma, porque ya estamos explicando que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Padre viene a ser el Espíritu, Hijo viene a ser el alma, el Espíritu Santo viene a ser el desdoblamiento de esa parte masculina a su parte femenina, ¿no? Y entonces, esas 3 partes somos nosotros. Entonces, muy bien, estamos entendiendo de que dentro de nosotros tenemos muchos elementos dentro de nosotros, elementos de la naturaleza, tenemos minerales, tenemos vegetales, tenemos partes animales, y bueno, esa parte espiritual de la que yo les hablo, de que es el Padre, que es el Espíritu, es la conexión que tiene que haber entre nuestra inteligencia y nuestra conciencia despierta, que para eso hemos venido nosotros acá. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos conectados, porque tenemos también otro tipo de conexión, que al estar en las 48 leyes nos materializamos. Ya no estábamos en la levitación,
entonces se nos concedió un cuerpo físico, pero a la vez pues es un poco más difícil, pero eso no significa de que sea que tengamos que trabajar como es tanto, o la idea que tenemos de que el que más trabaja, más abundancia tiene. Eso no es cierto, eso no es verdad. Eso no es verdad, porque si no, pues gente trabajadora que hay en muchos sitios, ¿por qué tiene tantas dificultades en su economía? ¿No? Entonces algo está fallando ahí. Y entonces lo que está fallando es que no tenemos la clave. Y la clave no está en que seamos muy inteligentes. La clave está en despertar la conciencia. Entonces, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo es el manejo en realidad? El manejo viene a ser así. Nosotros tenemos cuerpo físico, nosotros tenemos alma y nosotros tenemos espíritu, porque ojo, no hay que confundir el alma, que es lo que maneja nuestro cuerpo físico, con el espíritu, que es el que maneja también al alma. Y si maneja el alma, maneja el cuerpo. Eso es lo que hay que entender. Esa es la ley de los tres, que como les repito, lo vamos a estudiar a fondo y nos va a gustar bastante, nos va a aclarar, nos va a dar luces hermosas y bellas de quiénes somos nosotros en realidad y todo lo que podemos hacer. Entonces, hay una conexión. Por eso se dice, ten la cabeza en los cielos y los pies bien puestos en la tierra. ¿Por qué? Porque esa es la conexión del Hijo, esa es la conexión del alma. El alma tiene que estar conectado con su cuerpo físico y evidentemente necesita alimento, techo, abrigo, ropa y todo lo demás. Pero a la vez, esa misma alma se conecta con su parte superior. Con su parte superior, que es la conciencia, que es el espíritu. O sea, el alma como alma, independientemente, sola, digamos, no podría tener conciencia. ¿Por qué? Porque eso le pertenece al espíritu, pero no estamos solos. No estamos solos. Seguimos estando en la ley de los tres y somos dueños de ese espíritu también, que es nuestra parte divina, que es desde ahí donde comenzamos a ver lo que es nuestra conciencia. Entonces aquí está la clave. La clave está en el intermediario, que es el alma, que somos nosotros, con nuestra parte superior y con nuestro cuerpo físico. La percepción que nosotros tenemos acerca de la vida es que nosotros somos cuerpo físico. Tú te levantas, yo me levanto, todos nosotros nos levantamos a determinada hora de la mañana y ahí recién empieza nuestra vida. Y eso es falso, eso no es así. No es así. Y entonces eso nos parcha, eso nos pone limitaciones. Y eso hace de que creamos mucho en el tiempo, cuando ahora, si queremos hablar de este tipo de temas, tenemos que hablar de lo cuántico. Y ahí estamos estudiando de que el tiempo es relativo. El tiempo es completamente relativo. Y esto va a parecer una exageración, pero es completamente cierto. Porque hay sabios que lo dicen, ¿no? El hecho de que tengas 70 años o que tengas 700 años no es nada sorprendente. ¿Por qué? Si es que entiendes tú bien lo que es la relatividad del tiempo. Y aquí te hago un segundito, un acápite para que tú puedas entender lo que es la relatividad. Entonces, por eso que el tiempo puede pasar muy rápido cuando eres feliz, y cuando estás triste los minutos no avanzan. Ya esa es la relatividad. Ya después vamos a ir aprendiendo cómo es que nos tenemos que deshacer del tiempo y entrar a esa euforia de la eternidad. Pero para eso tenemos que, primero, la base, ¿no? Para que uno pueda entender, porque lo que yo quiero es aprender a saber qué es lo que tengo que hacer en este mundo, cómo crear con 100% de eficiencia,
cómo mantener con felicidad y abundancia a mi familia y entender claramente cuál es mi objetivo en esta vida. Porque si yo no tengo un objetivo básico, así tenga dinero y así me compre todo lo que me compre, si yo me compro pues un celular carísimo A1 de primera línea y todo lo demás, lo voy a disfrutar una semana y después, ¿qué pasa después de esa semana? Me aburro. Ya es mío y paso a otra cosa. No, ahora quiero una camioneta. Me compro la camioneta, bien bonita, lo celebro y pasa 15 días y ya me aburrí de mi camioneta. O me compro me compro una casa, lo celebro con mi familia, festejamos, comemos, bebemos, bailamos, pasa un mes y me aburrí de mi casa. ¿Qué pasa? ¿Eso es abundancia? ¿Esa es abundancia? ¿No? Yo no te discuto, acá estamos para la abundancia. Yo no te discuto que no tengas celular caro, no tengas carro que te guste. Yo no te discuto que no tengas una casa propia. Es más, todos estos temas están hechos para eso, para que tú disfrutes de la abundancia. Pero a lo que yo voy es que cuando uno no tiene todo el entorno, todo claro, así tengas 100 celulares o 100 casas o 100 carros, al final nunca vas a ser feliz. Nunca vas a ser feliz. Y esa no es la idea, ¿no? Aparte, eso no es abundancia, ¿no? No lo es. Entonces eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es no solamente que sea un concepto, que sea una forma de vivir. Y entonces aquí es donde ya viene este asunto de lo que viene a ser todo lo que es abajo es arriba y todo lo que es arriba es abajo, lo que es el macrocosmos y el microcosmos. Porque estamos hablando de que lo macro es el universo, ¿no? Y eso ha sido creado por Dios, y el universo es el pensamiento constante de Dios, y nosotros vivimos por Él, con Él y en Él. Entonces nosotros vivimos en el universo. ¿Quién puede discutir eso? Nosotros vivimos en el universo. Pero hay un antagonismo ahí, porque muchas veces, muchas de las filosofías dices, ¿tú vives en el universo o el universo está dentro de ti? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros estamos viviendo dentro del universo, porque el universo tiene vida. El universo tiene vida, este planeta tiene vida. Y entonces el macrocosmos, que es el universo en sí, y por eso es que nos dicen a nosotros el microcosmos hombre, porque nosotros tenemos todos los elementos, porque hemos venido de ahí, hemos provenido de ahí, somos parte de ese universo, somos chispas divinas. Entonces, como hemos provenido de ahí, estamos conectados el microcosmos con ese gran macro. El todo es uno y el uno es todo. Eso es indiscutible. Y entonces de ahí es donde está la clave de la abundancia. O sea, te hablo del macro, te hablo del micro, y te hablo del espíritu y te hablo del alma. El cuerpo físico es una vestimenta, nada más. Es un traje, nada más. Así que no es que tenemos que apartarlo, porque si no tuviéramos cuerpo físico no habría manifestación. Y para que haya manifestación necesitamos celular, carro, casa, todo. Eso definitivamente. Pero tenemos que entrar en el núcleo del asunto. No es una cuestión de particionar, ponerlo por partes. Porque eso es lo que hace que nosotros estemos como estamos. Partimos. Creemos que lo cuántico no tiene nada que ver con la meditación no tiene nada que ver con el carro, con la casa. Eso tiene que ver con el banco, con mi jefe, con que yo gano mi pan con el sudor de mi frente. Esas son particiones de la mente, esos son engaños. Y entonces esa partición de nuestro
de nuestro criterio, de nuestra percepción, de nuestra forma de ver la vida, es la que no nos hace encajar con ese maravilloso universo abundante. ¿Qué es el universo? El universo es vegetativo, moral y múltiple. ¿Qué es vegetativo? Vegetativo viene de energía. Todo es movimiento, todo es vibración. Eso lo podemos leer en Kybalión, ¿no? Ese es vegetativo. Moral, porque cuando las cosas te van mal y tú actúas mal, actuamos mal, y no somos éticos y no somos morales, viene la conciencia. Y viene la conciencia de decirnos no, no, no. Y nosotros cometemos el error y nos vuelven a botar del paraíso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso de que nos botan del paraíso? Quiere decir que esa promesa de abundancia comienza a cortarse, comienza a particionarse. Y entonces eso nos va alejando de las leyes de la naturaleza, las leyes cósmicas, las leyes de la tierra. El alma comienza a alejarse del espíritu, y cuando uno comienza a alejarse del espíritu, comienzas a alejarte de tus propios poderes, de tus propios talentos, comienzas a alejarte de lo que te va a beneficiar. O sea, por ahí es donde está nuestra abundancia, ahí es donde está nuestro salario, ahí es donde está. Y ojo, cuando yo te hablo de salario, yo no te hablo de lo que tú conoces hasta el día de hoy, sino te estoy hablando de, ya verás, a la hora que tú te apliques en estos temas, y ya verás lo que es en realidad abundancia, porque eso te agarra todo, abarca todo. Abundancia, cuando uno habla de abundancia, mayormente piensa en dinero y ahí nomás queda. El dinero, si bien es cierto, te relaja, no te va a dar la felicidad. Cuando tengas mucho dinero, ahí te vas a dar cuenta que después lo que va a hacer es relajarte y vas a entrar en el contexto de lo que realmente has venido a hacer en este mundo. Ya no le vas a tener miedo, ya no vas a estar ahorrando, porque ahora uno deja de comer para ahorrar. No, ahora cuando estás en abundancia, ahorras porque te sobra la plata, pues. ¿Para qué la vas a gastar si ya te está sobrando? Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con todo esto? Lo que quiero decir es que la clave de toda esta situación viene a ser de que, si bien es cierto, el alma que comanda el cuerpo físico es el que tiene que ver por su vestimenta, por su abrigo, por su techo, por sus alimentos, que eso está muy bien. Cómprate lo que quieras, es más, cómprate lo mejor, pero ¿no te estás olvidando de algo? Si solamente vas a mirar para abajo, te tienes que acordar que tienes que mirar para arriba, porque quien no es que te concedan los deseos, sino que es una situación automática, que cuando miras, ¿no? Cuando tienes la cabeza bien puesta en los cielos y los pies bien puestos en la tierra, ahí estás mirando para abajo y estás mirando para arriba. Entonces, como verás, tiene que haber un contacto entre lo que es el Hijo, que viene a ser la mente, y entre lo que viene a ser el Padre, que viene a ser el Espíritu. ¿Y de dónde viene la conciencia? No viene de la mente, no viene del Hijo, viene del Espíritu, que también nos corresponde, que también somos Él, pero hay que entender cuál es la división. Y mientras más nos dividamos, menos opciones vamos a tener en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo, nosotros hemos venido para que este mundo sea mejor gracias a ti, gracias a mí. Eso es lo que tenemos que entender. Y para eso tenemos que ser buenos administradores, porque ponte tú, en el caso de que a ti hasta ahora no dejamos, porque todos pasamos por un proceso, y por ahí nos guste hacer cosas insípidas que no tienen nada que ver con que este mundo sea mejor, y nos adentramos dentro de la comida, dentro de la bebida, dentro de las drogas y sabe Dios qué más, y entonces
y tú has venido a ser un administrador de este mundo, y te van a dar dinero para que los pierdas de esa manera, entonces ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Entonces se corta el fluido, se corta esa abundancia de la que nosotros somos herederos, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender de que de ahí es donde viene la ley de la atracción, el magnetismo, porque tenemos que hablar después de que esta parte es la parte eléctrica y la parte emocional es la parte magnética. Que cuando uno lanza un cierto tipo de pensamiento, automáticamente viene una vibración magnética, se unen, y eso hace de que lo que tú desees se convierta en realidad. Eso es lo cuántico, eso es la ley de la atracción, esa es la manifestación, es todo lo que sea. Tenemos que aprender a limpiar todo eso para que las cosas nos marchen y nos funcionen. Pero mientras tanto, yo creo que entender esto, que ya te habrás dado cuenta que nada tiene que ver o muy poco tiene que ver con la religión, porque a la larga la palabra religión significa religare, que significa volverte a ligar con tu parte superior. Entonces, vamos a llevar esto a la práctica en la medida en que seguimos avanzando en nuestros temas, pero yo creo que para que lo puedas saborear muy bien, hasta aquí vamos a llegar. Hasta la próxima.